Bien chicos, bien chicas. Hoy vamos a trabajar con el tema de la leyenda. Si ustedes recuerdan, nosotros antes habíamos asociado dos tipos de textos, los mitos y las leyendas. Y hemos visto que en los dos tipos de textos lo que tenían era que sucedían hechos sobrenaturales, es decir, que eran hechos que estaban más allá de lo natural. Y en los dos casos también se ofrecían explicaciones acerca de algo, pero en el caso de los mitos, esas explicaciones eran más amplias, más abarcativas. Por ejemplo, el mito de Deucalión y Pirra, que habíamos leído anteriormente y que habíamos trabajado, nos explicaba el origen de la humanidad. En el caso de las leyendas, estas explicaciones no son tan amplias, tan abarcativas ni tan importantes como la de los mitos. Acá, por ejemplo, en el libro nos dice que las leyendas también brindan explicaciones, al igual que los mitos, pero nos brindan explicaciones acerca del origen de una costumbre, de la forma de un animal o del nombre de algún lugar. Es decir, que el alcance de estas explicaciones es menor. Y eso sucede porque no son tan universales con los mitos. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que el mito de Deucalión y Pirra nos narraba el diluvio. Y ese hecho, el hecho del diluvio, no solamente aparecía en la mitología griega, sino que aparecía en varias mitologías. Por ejemplo, aparecía en la mitología judeo-cristiana, cuando se narra los hechos del arca de Noé, ahí también se narra el diluvio. También yo les había comentado, si no me equivoco, que aparecía en la mitología maya, también aparece en la mitología china. Entonces, digamos que la explicación de este hecho, del diluvio, del nuevo nacimiento de la humanidad, tiene un alcance más amplio, más universal. Eso no sucede con las leyendas. ¿Por qué? Porque su alcance es más acotado, más regional, más referido a una localidad específica. La leyenda que vamos a trabajar ahora es una leyenda que se titula El Domovoy. Hablando de esto que está referido a localidades específicas, una leyenda de origen eslavo. Eso quiere decir que los hechos que se van a narrar están ubicados en la zona este de Europa, todo lo que es Rusia, Polonia, Ucrania, toda esa región. Ahora bien, ¿qué nos narra esta leyenda? ¿A qué se refiere cuando hablamos del Domovoy? El domovoy es una palabra precisamente eslava y está referida a la existencia de los espíritus de los antepasados. Se dice que en cada casa, que en cada hogar existe un rincón donde precisamente se veneran esos espíritus de los antepasados. Yo acá en el libro tengo una nota que dice: en las antiguas moradas eslavas se dedicó un rincón especial a los espíritus de los antepasados. Más tarde, ese culto se fundió con el de los domovoi en Rusia o domovik en Ucrania, que se consideran entes protectores del hogar. Es decir, no solamente espíritus del pasado, de los antepasados, sino entes protectores del lugar. Como tales, deben ser cuidados y respetados, aunque en ocasiones también se les debe retar, o, cuando se trate de intrusos, echarlos. Esto es importante. Los domovoi, en principio, son entes protectores del hogar, pero sucede que a veces aparecen domovoi que son intrusos, y entonces empiezan a provocar ciertas desorganizaciones, ciertos desórdenes en el hogar. Y eso es precisamente lo que va a pasar en esta leyenda que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué nos cuenta esta leyenda? Nos cuenta la historia de un matrimonio de gente joven, de Milenka y Andrei. En principio nos cuenta que a Milenka no le gustaba mucho trabajar en el hogar, colaborar en el hogar. Por ejemplo, dice que cuando había que alimentar las gallinas o cepillar los caballos, ella se negaba, no quería hacerlo. Y le pregunta a su marido, Andrei: ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos niños? No lo sé y tampoco me importa, era la respuesta de ella. Pero no solamente esto, sino que con el paso del tiempo las cosas se complicaron más. ¿Por qué? Porque empezó a haber más desorden en el hogar. Por ejemplo, dice: el fuego de la chimenea se apagaba, Milenka amanecía con sus hermosas trenzas deshechas, Andrei no encontraba sus botas. Y para estos hechos no había explicaciones, es decir, acá es donde aparece lo sobrenatural. Entonces, para saber qué pasaba, Andrés fue a consultar con una anciana sabia. Esto es importante, por lo general, los ancianos siempre en las leyendas están asociados a la sabiduría. Y le preguntó qué podían hacer. Y la anciana, ¿qué le respondió? Dijo que por desasiados y por bocas sucias se había colado en su casa un domovoi intruso. Y este domovoi intruso, este espíritu,
el que provocaba el desorden. ¿Cómo tienen que hacer para solucionar este problema? Tienen que convocar a su propio domovoy, es decir, a su propio ente protector del hogar. ¿Cómo hicieron para hacer eso? En primer lugar, ordenaron el hogar, limpiaron, ordenaron el piso, el techo, todas las vallas y toda la casa. Después tomaron unas cucharas de madera y dando golpes en la pared pidieron: abuelito domovoy, ayúdanos a echar al intruso. Acá cuando dice abuelito, también está esta idea de que los domovoy son espíritus de los antepasados. Bien, efectivamente, esa noche vino el domovoy del abuelito, es decir, el ente protector, y efectivamente echó al domovoy intruso. Desde ese momento, la casa precisamente empezó a estar en orden. Pero, aparte de empezar a estar en orden porque estaba el domovoy, Milenka dejó de ser tan vaga, digamos, hablando mal y pronto, y empezó a colaborar un poquito más en las tareas del hogar. Por ejemplo, acá dice: Milenka se ocupa de tener la casa ordenada y que nunca le falten galletas al pequeño habitante del hogar. Es decir, el domovoy del abuelito también necesita ser alimentado. Por eso le dejaban un vaso de leche, algunas galletas, como muestra de agradecimiento. Y acá finalmente la leyenda culmina con un final feliz. Nos dice: por las noches, el feliz de matrimonio suele escuchar una risita que le augura felicidad. Esa risita es la del domovoy protector. El domovoy protector asegura felicidad y la pronta llegada de niños. Bien, ahora, ¿qué van a tener que hacer con esta leyenda que es bastante breve? Van a tener que hacer 3 actividades. Primero, van a tener que escribir cuáles son las acciones principales de esta leyenda. Es decir, aquellas acciones que son los núcleos narrativos. Recuerden que los núcleos narrativos eran esas acciones que si nosotros las sacamos del texto, el texto perdía sentido y ya no podía avanzar. Pero aparte de eso, ustedes tienen que proponer catálisis que sume algún otro extraño suceso. Aparte del hecho, por ejemplo, de que el fuego de la chimenea se apagaba, de que Milenka amanecía con sus trenzas deshechas, o que Andrei no encontraba sus botas, ustedes tienen que agregar un cuarto hecho, que sirve de catálisis y que se sume a esta leyenda. Bien, recuerden que entonces esa catálisis sería una acción secundaria, es decir, una acción que no es tan importante que si yo la extraigo el texto igualmente puede seguir avanzando. Esa sería una primera actividad. Después tendrán que hacer una segunda actividad donde yo por un lado le pongo el título del mito de Ucalén y Pirra y por otro lado el título de la leyenda, el domovoy. Y ustedes me tienen que decir qué explica cada uno. ¿Cuál explica una costumbre de las personas de la región o cuál explica el origen de la humanidad? Tal como les aclaré recién. Y finalmente, una tercera actividad donde ustedes van a tener un cuadrito comparativo y van a tener que comparar las dos narraciones. Van a tener que comparar el mito y van a tener que comparar la leyenda. ¿Y qué es lo que van a tener que comparar? Van a tener que decir a qué género pertenece cada una de las narraciones, cuál es la explicación que nos ofrece, la explicación de qué hecho, si nos ofrece una explicación de largo alcance o una explicación de menos alcance, cuáles son los personajes que protagonizan estas historias, en qué tiempo suceden y en qué lugar suceden. Con respecto al tiempo y lugar, por ahí traten de ver que no van a ser sumamente precisos, sino que por ahí ustedes van a tener que deducirlos. Yo los voy a ayudar un poquito con esto. Por ejemplo, había visto que el tiempo en los mitos era un tiempo antes del tiempo. Es decir, un tiempo en cierta medida antes de la historia. Un tiempo indeterminado en muchos casos. No se sabía muy bien cuándo sucedían los hechos. En las leyendas puede ser que aparezca el tiempo, puede ser que no. Es decir, puede ser que sea un tiempo preciso, puede ser que sea un tiempo impreciso. Ustedes cuando lean esta leyenda del domovoy, traten de ver si es preciso o impreciso. Y con respecto al lugar, bueno, tenemos que el mito de Ucalén y Pirra es un mito griego. Entonces, precisamente los hechos suceden en Grecia. E incluso aparecen algunos lugares geográficos mencionados, como por ejemplo el monte Parnaso, que es donde termina encallando la nave en donde ellos iban viajando. Entonces, con respecto al lugar, los hechos suceden en Grecia. Y con respecto a la leyenda del domovoy, yo les comenté recién que es una leyenda eslava, es decir, que los hechos suceden en algún lugar al este de Europa. Yo por los nombres de los personajes, Andrei y Milenka,
tiendo a pensar que los hechos suceden en algún lugar de Rusia. Entonces eso pueden poner en este último apartado. Bien, esas serían entonces las 3 actividades que ustedes tendrían que realizar. Les voy a dar un tiempo de entrega, ustedes me la van a entregar y yo se los voy corrigiendo. Y si hay algo que no esté del todo bien, yo se los voy a devolver para que lo vuelvan a rehacer. ¿Queda claro? Bien, estamos en contacto chicos, estamos en contacto chicas.